Quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Veamos ahí que lo que nos está hablando es acerca de las capacidades. Es interesante, hermanos, que nosotros, cada uno de nosotros, Dios nos capacita. Tengo aquí la imagen que dice capacidad, habilidad, competencia. El Señor es el que nos da la capacidad. Miren, me llama mucho la atención que las habilidades dependen de los dones que Dios te ha dado. Y cuando tú pones en práctica las habilidades, desarrollas competencias, demuestras dentro de la iglesia para qué eres bueno. La capacidad son las aptitudes que posee una persona. Nosotros aquí en la iglesia nos conocemos ya, hermano. Sabemos para qué es bueno cada quien. Y tenemos que agarrarnos de ahí. No pedir nada más aparte de lo que el hermano o la hermana Dios le ha dado su don. Es interesante conocer acerca de los dones, porque a veces podemos exigir a una hermana o un hermano que haga algo que no está de acuerdo a los dones que Dios le ha dado. Y luego entonces, en donde nos vamos a enfatizar va a ser en la capacidad, pero vamos a ir viendo que al mismo tiempo Dios te da las habilidades, porque recordemos que la fuerza y la sabiduría la da el Señor. ¿Y quién te hace competente? El Señor. El Señor es el que te hace competente, porque el Señor quiere usarte para el servicio dentro y fuera de la iglesia. Entonces vamos a ver capacidad, habilidad y competencia. Pero antes de hablar de las capacidades que Dios nos ha dado, yo quiero que partamos del hecho de que nosotros venimos al Señor y venimos como necesitados de ser cambiados completamente. Leamos en 1 Corintios capítulo 1, versículos del 26 al 29. Está ahí en pantalla, dice: recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Versículo 29, como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Antes de hablar acerca de los dones, hermanos, detengamos un poco y le dice Pablo a la iglesia de Corinto. Recordemos que hemos estado hablando de la iglesia de Corinto, los problemas que hubieron ahí, en división, en indiferencia al pecado, inmoralidades sexuales, que son libres de hacer lo que ellos quieren hacer,
Una iglesia bien difícil en el tema de ordenarla, porque venían formados de un ambiente inmoral completamente, de perversidad sexual. Pero aún así Pablo dejó plantada la iglesia, y a raíz de las quejas que él recibió cuando estaba en Éfeso, él les dice en esta carta: recuerden, y les dice: amados hermanos. Interesante, hermanos, que a pesar de lo que nosotros somos, a pesar de que creamos que no nos merecemos, dice: amados hermanos. Qué bueno cuando nos decimos hermanos, buenos días. O sea, eso nos da la sensación de aceptación. Dice que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. El Señor, hermanos, escogió a lo que no es, para enseñar a los que se creen que son algo. ¿Por qué? Porque nosotros la sabiduría la basamos en la palabra de Dios. Por eso es muy importante que nosotros leamos las Escrituras, porque cuando nosotros hablemos, vamos a demostrar sabiduría, porque estamos hablando en base a la palabra de Dios, no en base a las opiniones. De ahí partamos, hermanos, que los dones que nosotros, Dios nos ha dado, no los merecemos, Él decidió. Entonces, antes de hablar de los dones, reflexionemos y veamos de que Dios nos agarró así, como menos que nada, dice en otra versión, ¿verdad? O sea, pero Dios está haciendo maravillas con nosotros, hermanos. O sea, si ustedes no sabían, porque es bien difícil cuando uno pregunta: ¿qué cosas buenas ha hecho Dios en tu vida? Nos cuesta hablar y decir. Y cuando hablamos de otra persona, ¿qué cosas buenas ves en el hermano o la hermana? En el caso de cuando alguien viene al pastor, va y mire que tengo problemas con la hermana o con el hermano, es bien difícil, no se puede hablar con ella, no se puede hablar con él. Y cuando uno les pregunta: ¿qué cosas buenas mira usted en el hermano o en la hermana? O sea, lo pone como congelado al hermano, ¿verdad? Porque no se ha detenido a ver las cosas buenas, los dones que Dios le ha dado a esa hermana o a ese hermano. Es una bendición, hermanos, tener una iglesia con hermanos y hermanas como ustedes, porque Dios está haciendo milagros en la vida de ustedes y a través de ustedes. Hablemos entonces de la capacidad, de los dones. Dios, recordemos que el Señor es el que nos capacita. Tengo 6 puntos ahí. Dice el número 1: el creyente y sus capacidades especiales, o sea, los dones. ¿Por qué dice la palabra que son capacidades especiales? Porque venimos de cero, hermanos. O sea, venimos, dice, de la nada. Dios nos escogió y nos dijo: dejad que sea yo que me gloríe en tu vida. Permitidme que sea yo el que te coloque los dones que yo quiero que tú tengas. Entonces, en cuanto a los dones, vamos a ver el creyente y sus capacidades especiales. Número 2, la correcta manifestación de tus capacidades especiales. ¿Cuál es tu correcta manifestación? O sea, no es como tú quieras, sino la correcta manifestación. Número 3, distintas formas de servir al Señor. Hay muchas formas. Aquí en la iglesia tenemos pero una gama de oportunidades. Solo estamos esperando que el hermano o la hermana diga: aquí estoy, para que cada vez nos hagamos más grandes el círculo de hermanos sirviendo. Número 4, la capacidad especial y la ayuda mutua. O sea, ¿para qué Dios nos ha dado los dones? Para que nos ayudemos mutuamente. Número 5, capacidades especiales que Dios da. Y número 6, Dios decidió qué capacidad te debe a ti. ¿Qué capacidad especial? Miremos el número 1, el creyente y sus capacidades especiales, en 1 Corintios 12:1. Ahí lo tenemos. Hermanos, quiero que sepan muy bien de qué se tratan los dones espirituales. Y aquí es donde vamos a quedarnos quietos y pedirle al Señor que nos dé entendimiento. O sea, ¿de qué se tratan los dones espirituales? Son capacidades especiales, como dije. Por eso
compartimos el pasaje que leímos en 1 Corintios. O sea, nosotros por nuestra propia fuerza, hermanos, nada bueno va a salir. Nada bueno, cuando lo hacemos por nuestra propia fuerza. Cuando estamos sirviendo y lo estamos haciendo para agradar a las personas o para agradar a nosotros mismos, entonces no estamos poniendo en práctica el don que Dios nos ha dado. Queremos servir en áreas donde no es el don que Dios nos ha dado. Es muy interesante, hermanos. O sea, cada quien Dios le ha dado su don, pero son capacidades especiales, porque es a ti que te la dio. Es a ti que te la dio. Y por eso no podemos como agarrar del cuello y decirle a un hermano, haga esto, porque no es su don. Pero tenemos que esperar en el Señor. Son capacidades especiales que tiene el creyente. Son características controladas por el Espíritu Santo. Cuando servimos al Señor, cuando servimos en la iglesia y realmente son manifestaciones del Espíritu, eso se nota, hermanos. Eso se nota. Pero cuando queremos servir al Señor a la manera nuestra, entonces ¿qué sucede? Cuando las cosas no salen como uno quiere, se enoja. Se enoja con el hermano, se enoja con la hermana, se enoja con el pastor, empieza a murmurar, empieza a chismear. ¿Por qué? Porque está sirviendo en un área que es a la fuerza que lo está haciendo. No es una manifestación del Espíritu. Es muy importante eso, hermano. Antes de hablar de dones. Por tanto, deben ser usados para la edificación de la iglesia, para la gloria de Cristo. Cuando es la manifestación del Espíritu Santo en lo que tú haces para servir en la iglesia, eso se nota y eso une a la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea, dejemos que sea el Espíritu Santo el que manifieste esto. Tenemos que orar, hermano. O sea, por ese don que tú crees que Dios te ha dado, tienes que orar para ver que te dé sabiduría de cómo lo vas a poner en práctica, para que la iglesia se una, para que el cuerpo de Cristo esté unido. O sea, nosotros, estamos hablando a nosotros los creyentes. O sea, cuando nosotros estamos sirviendo con los dones que Dios nos ha dado, tenemos que permitir que sea el Espíritu Santo. O sea, realmente uno lo mira, hermanos, uno lo nota. Lo que pasa es que uno no va a andar ahí queriendo corregir a los hermanos o a las hermanas, pero uno nota cuando una hermana o un hermano está sirviendo con su propia fuerza, con su propia sabiduría y no se está dejando llevar por el Espíritu Santo. Uno lo nota, ¿verdad? Y el Señor es el que da el crecimiento. Tenemos que orar por los hermanos y las hermanas y aceptarlos y tolerarlos, pero dejar que sea el Señor. El Señor va a sacar, cuando sea controlado por el Espíritu Santo, va a ser manifiesto tu don que Dios te ha dado. Romanos 12:6 dice, miren qué interesante lo que dice Romanos 12:6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. O sea, los dones que tú tienes, y no confundamos los dones con las habilidades. O sea, yo puedo ser muy habilidoso profesionalmente para hacer algo, pero no precisamente es mi don. O sea, no es mi don. El don es el que Dios ha manifestado por medio de su Santo Espíritu. Esos son los dones, esas son las capacidades. De ahí Dios me da dando fuerza y sabiduría para poder desarrollar las habilidades que necesito para cumplir ese don que Dios me ha dado. O sea, cuando hablamos de habilidades, normalmente se habla de que vos podés, tú puedes, tú sabes, tú tienes conocimiento, tú tienes mucha preparación. Podemos estar muy bien preparados y podemos ser muy bien habilidosos, muy habilidosos o habilidosas, pero si no es la manifestación del Espíritu en el don que te ha dado, se nota cuando estás haciendo algo que no es tu don. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. O sea, los dones que recibimos es por la gracia de Dios. La capacidad que Dios nos ha dado es por la gracia de Dios, hermano. O sea, es por la gracia, no es porque yo quiera. O sea, uno pone a un hermano, a una hermana, le pide hágame esto para el crecimiento de la iglesia. Y a veces la hermana o el hermano no se da cuenta que tiene ese don de servir, pero uno lo nota también. Hermana, usted puede, hágalo, ¿verdad? Y ahí vamos.
Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien el trabajo en el ministerio asignado. Lo que tú haces, hermano, en la iglesia, ese es un ministerio. Un ministerio. O sea, yo quiero ahí, sí, con el permiso de la hermana que recoge la ofrenda, ¿verdad? O sea, solo le pedí una vez que ella recogiera la ofrenda. Y ella sola, mire, ella sola empezó, cuando empezábamos, ella recogía la ofrenda, ella la contaba. Ahora yo miro que el ministerio de recoger la ofrenda se va haciendo más grande, porque después que recoge la ofrenda, hey, venga, ayúdenme a contar la ofrenda, venga, ayúdenme a una hermana, a un hermano, y qué bueno, esa tiene la habilidad, tiene ese don, ¿verdad? Dios le ha dado la fortaleza, la sabiduría para ir desarrollando esas habilidades. O sea, la persona que recogió la ofrenda es necesaria, hermano. Es parte de los dones que Dios le ha dado. O sea, no solamente es lo que nosotros vemos ahí, las figuras que vemos, el servicio, ¿verdad? Nosotros venimos aquí, el hermano ya barrió, ya arregló la silla, ya está todo listo acá. Ese es un don, hermano. Y es para el servicio de la iglesia, ¿verdad? Cuando nosotros venimos después de las 10 y ahora sí están ordenadas, están limpias, ya solo deben irse a sentar. Pero alguien las limpió, alguien las ordenó, alguien las sacó donde estaban, porque el salón está ocupado con otras cosas. Entonces es interesante que descubras cuál es tu don, para que lo pongas al servicio de los hermanos, para que lo pongas en el ministerio que el Señor te ha asignado. Y son diferentes dones. Mencioné el de recoger la ofrenda y mencioné el de barrer y arreglar las sillas. O sea, Dios ha puesto en el corazón de los hermanos eso. Había que ver que el Señor ha puesto en su corazón. O sea, el hermano me dijo, yo me voy a hacer cargo de la educación de los niños en el Emanuel. O sea, yo voy a enseñarles a leer, escribir, voy a estar en matemáticas. Así que ya me aparté yo, ¿verdad? Ya me aparté porque antes era yo, ahora es él. Eso quiere decir que ese don que Dios le ha dado de trabajar con niños, yo lo veo como disfruta trabajando con los niños. Hay gente que no soporta estar con niños, ¿verdad? Porque no es su don. Y no es que es malo, sencillamente no es el don que tiene. O sea, pero yo veo al hermano cómo disfruta, tiene una paciencia para enseñar a los niños. Disfruta eso. El hermano que barre disfruta eso. O sea, todo el mundo lo que hacemos tenemos que disfrutarlo, porque es el Espíritu Santo que nos ha dado ese don. La segunda parte dice la correcta manifestación de tus capacidades especiales. Primera de Corintios 12, del 2 al 3. Fijémonos lo que dice aquí. Dice, estamos hablando de los hermanos, ¿verdad? De hermanos de la iglesia. Pablo le estaba hablando a los hermanos de la iglesia de Corinto. Esta carta que está siendo leída y enseñada ahora en este momento a nuestra iglesia. Digo eso y hago énfasis a los hermanos porque de repente alguien en Facebook está viendo y no va a estar de acuerdo, ¿verdad?, con lo que estamos compartiendo, porque es a la iglesia que se le está hablando. Que necesitamos que el que se incomode por esto, que empiece a aceptar a Jesucristo como su único Salvador, para que él pueda entender. Dice que el Espíritu Santo llega sellado con el Espíritu Santo y puede entender las cosas de manera espiritual. Primera de Corintios 12, del 2 al 3 dice: recuerden la clase de vida que tenían cuando no eran creyentes. Se dejaban influenciar y se guiaban por ídolos mudos. Antes de confiar en Cristo, hermanos, nosotros nos dejamos guiar por lo que sea, ¿verdad? Cualquier cosa era buena. Nos decía una cosa, eso es lo que pasa, ¿verdad? Nosotros vemos cómo la gente sin Cristo anda sin rumbo y sin dirección. Cualquier cosa es buena, ¿verdad? Y quiere que le aprueben sus deseos, sus deleites, pero no está con el temor a Dios porque no ha confiado en Cristo. Se deja influenciar por cualquier cosa, por lo que diga alguien, por lo que ve en la televisión, por lo que ve en Facebook, por cualquier cosa se deja influenciar y no por el Espíritu. Y eso es lo que Pablo dice en el versículo 3, dice: por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús, y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu. Entonces, cuando la gente que no tiene a Cristo en su corazón
se pone a hablar de Jesús, va a hablar ofensas para el Señor. Va a hablar ofensas para el Señor, porque no tiene el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y nadie va a ver los milagros que el Señor hace porque no tiene su Espíritu, no tiene el Espíritu Santo. Entonces, no esperemos que alguien que no confía en Cristo hable en bien del Evangelio, hable en bien de Jesucristo. No vamos a esperar eso. Siempre vamos a ver personas que maldicen a Jesús. O sea, eso se ha visto, ¿verdad? Cómo las personas maldicen a Jesús, porque no tienen el Espíritu de Dios. Y aquí nosotros, hermanos, venimos, y lo que nos mueve a estar aquí es el hecho de que el Espíritu Santo nos redarguye, nos convence, y decimos: me voy a levantar temprano, me voy a arreglar porque voy a ir a la iglesia, voy a ir a escuchar la palabra de Dios. Eso es el Espíritu Santo que nos está redarguyendo. En Efesios 5:18, dice Efesios 5:18, no se dejen controlar por las borracheras, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, como personas que tenemos esos dones que Dios nos ha dado, debemos ser controlados por el Espíritu Santo. Algunos miembros de la iglesia imitaban ciertas prácticas para rendir cultos a los ídolos, pero Pablo les ordena, oiga bien, Pablo les ordena que sean controlados por el Espíritu Santo a la iglesia de Corinto. Dice: sean controlados ustedes, hermanos, por la palabra de Dios. O sea, nosotros tenemos que leer las Escrituras para que sean las Escrituras las que nos controlen, porque nadie más te va a dar un buen control, solo la palabra de Dios. Y yo insisto, hermano, en qué es lo que tú pasas viendo, qué es lo que tú publicas en Facebook, ¿verdad? ¿Cuáles son tus visitas preferidas en las redes sociales? Eso muestra quién te está controlando. O sea, seamos honestos, hermano. O sea, lo que tú publicas en Facebook, eso muestra quién te está controlando. Los rincones o los lugares que tú visitas en las redes sociales, eso muestra quién te está controlando. Y eso es algo que tenemos que aceptar, hermano. De ahí tenemos que partir. Para poder cambiar, tenemos que partir de donde estamos. Y que cada quien analice cuál es su situación real. No engañarse a él mismo, ¿verdad? Sino que seamos honestos y digamos: estos son los sitios que yo visito en las redes sociales. Estos son los ídolos que yo tengo. Artistas que ni siquiera han confiado en Cristo. Y muchos cristianos están siguiendo a esos artistas. Pero bueno, pidámosle al Señor que sea su palabra la que nos controle. Por eso tenemos que leer las Escrituras, hermano. La correcta manifestación de los dones que el Señor te dio es cuando la palabra de Dios te controla. Esa es la correcta manifestación de tus dones. De tus dones. Cuando vemos que estamos sirviendo, el servir dentro de la iglesia de acuerdo a los dones que Dios me ha dado, eso se va a ver en respeto a las personas, ¿verdad? Tratarlas con respeto, ¿verdad? Si las personas no hacen lo que yo espero que hagan, o sea, tengo que tener paciencia porque la obra es del Señor. Recordemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces nosotros tenemos que servir con el don que Dios nos ha dado, pero tenemos que tener paciencia, porque las cosas no salen como yo quiero que salgan. ¿Por qué me voy a enojar? O sea, no tengo que enojarme. O sea, tengo que orar. Tengo que orar por el grupo de crecimiento, porque hay más personas. Si los hermanos necesitan invitar personas, el primero tengo que ser yo en invitar personas al grupo. El grupo de varones, ahí estamos a las 6 de la mañana, los sábados, y cada vez vemos a los hermanos más animados. Los varones cada vez más animados. Ayer un hermano nos compartió sobre el uso del dinero y nos dejó como que nos dio un revés a todos. Fuimos edificados con la palabra de Dios. Entonces, la correcta manifestación de los dones que el Señor dio. O sea,
la forma como alguien predica, se nota el estudio de la palabra, se nota que investigó, que estudió, que se sentó. O sea, pero cuando en la reunión de los jueves que tenemos, que nos toca compartir un tema, cuando solo leemos lo que nos tocó, ahí se nota que no estudiamos, hermano. Ahí se nota que no se preparó, solo agarró el material y empezó a leer lo que ahí dice. Y no es así, ¿verdad? Tenemos que aprovechar esas oportunidades para estudiar la palabra, para cuando vamos a compartir, que se vea que el Espíritu Santo nos enseñó y que es el Espíritu Santo el que va a enseñar a la congregación. Amén. Número 3. Entonces veamos el punto aquí. Distintas formas de servir al Señor. Y esto une a la iglesia, hermanos. Cuando reconocemos que no somos buenos para algo, que el Señor tiene el don, lo puso en otra persona, tenemos que reconocer que esa persona tiene ese don. Y eso une a la iglesia. Tenemos distintas formas de servir al Señor. Nadie tiene todos los dones. Veamos 1 Corintios 12, del 5 al 6. Dice: hay distintas formas de servir, pero todos servimos al Señor. Miren qué interesante esto. ¿Cómo une la iglesia? Hay distintas formas de servir, hermano. Y yo miro, cuando se le pide a alguien, no, yo no soy bueno para eso. A mí eso no me pidan eso, porque eso yo no soy bueno para eso, o no soy buena para eso. Yo creo que la hermana o el hermano se da cuenta que no tiene ese don, ¿verdad? Entonces es honesta cuando dice: yo no soy buena para eso. A mí póngame a hacer otra cosa que yo se lo hago. Entonces vemos que el venir y decir que todos servimos al mismo Señor. Lo que tú hagas, servimos al mismo Señor. El versículo 6: Dios trabaja de manera diferente, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Dios trabaja de manera diferente. ¿Por qué? Porque el Señor, hermanos, trabaja de dentro hacia afuera. El Señor es el que primero trabaja en tu interior. Antes de que tú pongas en práctica esos dones para el servicio a los hermanos, primero el Señor trabaja en tu vida. O sea, es interesante que cuando uno se para aquí enfrente, yo le venía diciendo a mi esposa, yo creo que lo más importante, gracias hermano, gracias mi hermano. Gracias. Yo le decía a mi esposa hoy que veníamos en carro. Yo le doy gracias a Dios porque cada vez que yo preparo un tema y yo oro bastante y le digo a Dios que me enseñe a mí primero, ¿verdad? ¿Qué cosas yo tengo que cambiar? ¿Qué cosas tengo que ajustar? Y miren, estudiar este tema en especial me ha servido para hacer algunos cambios en no estar esperando en los hermanos, en las hermanas, algo que no es el don que Dios les ha dado. Eso me ha ayudado bastante a haber estudiado este tema. Porque a uno a veces pide y quiere que el hermano o la hermana esté sirviendo en un área donde el hermano no quiere, ¿verdad? No es eso lo que Dios el don que Dios le ha puesto. Entonces digo yo, entonces qué bueno la enseñanza. Y de la manera como yo aprendo, hermanos, en la medida en que yo vaya dejándome que el Señor me enseñe a mí, en esa medida yo voy de dirección a la iglesia, porque todos tenemos que seguir a Cristo, todos tenemos que ser guiados con la palabra de Dios. Dios trabaja de manera diferente, dice el versículo 6, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque la honra y la gloria es del Señor. O sea, si tú haces las cosas para que te miren, pues ya te vieron, ya estuvo, ya te vieron. Si lo hiciste para que te vieran, ya te vieron, ya está, ahí quedó todo. Pero la gloria y la honra del Señor es cuando tú haces las cosas para Él, o cuando hacemos las cosas para Él. Tengo algunas anotaciones, dice: en la iglesia
vemos hermanos y hermanas con diferentes capacidades, con diferentes dones. El Señor es quien da a los creyentes áreas ministeriales específicas. Así es como se va formando un ministerio dentro de la iglesia. No es que yo como pastor quiero un montón de ministerios y voy a agarrar a los hermanos, usted va a estar aquí, usted va a estar allá, eso no funciona así, ¿verdad? Sino que en la medida en que los hermanos van mostrando sus dones, en esa medida se van abriendo los ministerios. Los ministerios específicos, los que pueden ejercer sus dones, además les proporciona diferentes habilidades. El Señor es el que te da las habilidades para que pongas en práctica esos dones. Vamos agarrando, hermanos. Amén. Vamos entendiendo esto. Es muy importante que comprendamos esto, porque los ministerios no surgen como al pastor se le ocurra. Estoy hablando de nosotros, ¿verdad? No de otros pastores que amo y respeto mucho, de otras iglesias. Estoy hablando de nuestra iglesia. No es que yo quiera abrir una gama de ministerios y poner a los hermanos, es como querer poner un cuadrado en medio de un agujero, ¿verdad? Redondo, no cabe. Entonces es mejor descubrir cuáles son los dones que el hermano o la hermana tiene y irlo dejando que abra el ministerio. El Señor le va a ir dando esa sabiduría. El Señor en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinados trabajos. Por tanto, el Señor es quien nos capacita. Tenemos que asegurarnos que lo que se nos encarga, que lo hagamos bien. Así, lo que sea, hermano, hazlo bien. Cuando tú lo haces para el Señor, lo vas a hacer bien. La iglesia se va a unir. La gente va a ver que la iglesia está unida. La gente va a querer estar acá. Cuando tú haces las cosas bien para agradar al Señor. Miremos el número 4. La capacidad especial y la ayuda mutua. 1 Corintios 12:7. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Es para que nos interrelacionemos, para que nos articulemos. No son los ministerios, no son iglesias, son ministerios que ayudan a fortalecer el cuerpo de Cristo. Entonces no es que el que recoge ofrenda está aislado al que comparte. El que comparte está aislado al que asea la iglesia. No, hermano, no son iglesias diferentes dentro de la iglesia. Dentro del cuerpo de Cristo lo que tenemos son ministerios que se interrelacionan. Hay una interdependencia porque estamos dentro del mismo cuerpo. Estamos sirviendo en el cuerpo de Cristo. O sea, entonces es importante que en el ministerio que Dios te ha puesto, en los dones que Dios te ha dado, que lo veamos que es para articularnos, para fortalecer el cuerpo de Cristo, para fortalecer la iglesia. ¿Cómo podemos ayudar a los hermanos? ¿Cómo los hermanos se pueden sentir servidos con estos dones que Dios me ha dado, en este ministerio que Dios me ha dado? O sea, yo me imagino un ministerio no sé cómo se le va a llamar, pero el ministerio que recoge la ofrenda, a lo mejor no se oye bien el nombre, pero de repente va a ponerse un nombre más bonito o algo. Pero yo veo una iglesia, en la medida que la iglesia va creciendo, los ministerios van surgiendo y los ministerios se van haciendo más grandes con más personas. Todas las capacidades especiales son de Dios y son controladas por su Santo Espíritu para que sean evidentes dentro y fuera de la iglesia, hermano. Amén, así es. Todos los dones son de Dios y son controlados por su Espíritu Santo. Todos los dones, para que el trabajo que Dios está haciendo en tu vida sea evidente, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. ¿A quién estamos ganando? O sea, yo creo que la vida nuestra es, todo el mundo la mira. O sea, y es importante, todo el mundo ve tu vida. O sea, cuando me permiten aquí venir a trabajar, porque no hay internet en donde yo trabajo, me permiten ahí venir a trabajar. Y yo veo, ¿verdad?, cómo
cómo los colaboradores de la institución, cómo respetan a los dueños del trabajo y lo que expresan de ellos. Y yo digo, qué bendición, ¿verdad? Manifestar los dones dentro y fuera de la iglesia. Eso es porque nosotros estamos para ganar almas para Cristo. Por eso no solamente es manifestar los dones dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Todos los miembros del cuerpo de Cristo debemos reflejar que los dones que Dios nos dio son usados para el progreso del Evangelio. El deseo de Dios, hermanos, es que las personas se salven y que vengan al conocimiento de la verdad. O sea, a mí me alegró mucho. El jueves yo no estaba por algunas situaciones que tenía que arreglar. En Tegucigalpa tuve que viajar, pero me llamó mucho la atención y digo, cómo los hermanos están impactando la vida fuera de la iglesia. El hecho de llevar a una doctora al grupo, y digo, uno mira pues el trabajo de los hermanos. El Señor está trabajando en los hermanos. O sea, para que una persona decida ir al grupo porque tú le invitas, es porque mira tu vida, mira nuestra vida. La gente, es cierto, hermano, estamos aquí para seguir a Cristo, pero de alguna forma es de influencia tu vida. Tú vas a ganar a otros para Cristo, te van a seguir a ti primero. Fíjense, la gente del mundo primero te sigue a ti y después sigue a Cristo. Así es cierto, es correcto eso, hermano. No esperemos que un inconverso siga a Cristo. La gente te sigue primero a ti cuando tú le das el Evangelio, cuando mira tu testimonio, cuando mira tus dones de servicio, te sigue a ti. Y cuando tú le invitas al grupo, va con facilidad. Por eso necesitamos orar, hermano. Por eso necesitamos orar, para que sea el Señor trabajando en nuestras vidas. El número 5, capacidad especial que Dios da. Primera de Corintios 12, del 8 al 10. Hay varios dones aquí, dice, dar consejos sabios, hablar con conocimiento, fe, sanidad, hacer milagros, profetizar, discernir, hablar en idiomas desconocidos, interpretar los idiomas desconocidos. Rápidamente, dar consejos sabios es cuando nosotros hablamos en base a la palabra, no en base al conocimiento o a la opinión. Cuando tú aconsejas y lo que tú das es tu opinión, entonces no es un consejo sabio, ¿verdad? Porque el hombre sabio es el que construye sobre la roca. O sea, entonces cuando tú das un consejo, tiene que estar basado en la palabra. Esto es lo que dicen las Escrituras. Ese es el don para dar consejos sabios, el don de sabiduría, el hablar con conocimiento. O sea, el hablar con conocimiento, conocedor de la palabra. Cuando tú hablas, que sea la palabra de Dios expresándola. La fe. Yo sé que todos somos llamados a tener fe, pero hay personas, hay hermanos que con una facilidad tienen fe y se mantienen firmes en lo que creen. Son personas que tienen ese don. Don de sanidad. Yo creo que hay personas que tienen mediante la oración, ¿verdad? Porque no es que la persona sana, sino a través de la oración. Pedir que Dios sea el que sane, y Dios los usa. Y vemos cómo hace Dios su milagro en sanar personas a través de la oración, hacer milagros. O sea, precisamente ayer estábamos hablando en el devocional de varones cómo Dios ha hecho milagros en la vida de los hermanos. O sea, es una transformación que Dios ha hecho. Dios ha hecho milagros en esta vida. Yo le digo a los hermanos, qué bendición que nosotros los hombres estamos aquí, porque nosotros somos de influencia en el hogar. La iglesia va a estar sólida cuando los hombres estemos sólidos en la palabra de Dios. Y ayer estamos hablando de algunos milagros que Dios ha hecho en la vida de algunos de nosotros. Discernir, o sea, discernir es poder interpretar las Escrituras, poder encontrar la correcta interpretación de la Escritura. No es diferentes interpretaciones, la Biblia se interpreta por sí sola. Lo que cambian son las diferentes formas de poder aplicar lo que la Biblia se interpreta.
Y luego, en el caso de hablar otros idiomas, ¿verdad? Que si alguien, el domingo pasado, me llamaron como a las 2 de la tarde que venían unos misioneros a la iglesia Manuel, y yo estaba ahí que no los esperaba, y llegaron y eran unas personas que no hablaban español. Entonces se pusieron a hablar ahí, pero nosotros todos ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo, verdad? Y bueno, gracias a Dios, pues mi esposa es buena en eso, y estaba ahí interpretando. Entonces cuando ella interpretó, ya podíamos entender. La iglesia era edificada con lo que los hermanos estaban hablando. Estaban hablando en otro idioma, pero necesitaban un intérprete para que la iglesia fuera edificada. Entonces, si hablan en otro idioma y nadie entiende, entonces la iglesia no es edificada. Leamos Romanos 12:3. ¿Qué dice Romanos 12:3? Basado en que los dones fueron dados por el Señor, ninguno debe creerse mejor que el otro. Nadie debe creerse más de lo que realmente es. O sea, no hay dones mejores que otros. Ningún don es mejor que otro, porque el Señor es el que los dio para edificación de la iglesia. Ninguno es mejor que otro. Cuando cada uno de nosotros se evalúe, debemos ser realistas. Debemos evaluarnos de acuerdo a la medida de la fe que el Señor nos ha dado. El crecimiento, hermano, lo da Dios, pero depende de la medida de la fe. ¿Cuánto le crees a Dios? Eso va viendo tu crecimiento como hermano, como hermana. O sea, es cuánto le crees, cuánta fe tienes, de acuerdo a la medida de la fe. Si te vas a comparar, hermanos, que sea contigo mismo, ¿verdad? Cómo eras antes y cómo eres ahora. O sea, y uno lo mira, uno lo nota, los hermanos, cómo eran antes. Yo les decía ayer en la reunión de los varones, estábamos hablando acerca del tema de las ofrendas, del diezmo, y yo les decía, mire, cuando empezó la iglesia, empezábamos en las casas, y la hermana se acuerda que íbamos a la casa de ella, y habíamos reuniones, y una vez la hermana y el hijo nos dicen, ajá, ¿y cuándo vamos a empezar a coger la ofrenda? Porque nosotros nos estamos quedando con dinero que no es nuestro. Y yo no esperaba que ella dijera eso. Y yo decía, tiene razón, voy a estudiar más acerca del dinero, según lo que dice la palabra. Y entonces ahí armó una caja de zapatos, la forraron en papel de regalo, y en esa caja se recogía la ofrenda. ¿No se acuerdan, hermanos, ustedes, que nos reuníamos en su casa, verdad? Entonces es una bendición que nos comparemos cómo éramos antes y cómo el Señor nos tiene ahora. Compárate contigo mismo, no con el hermano o la hermana. El crecimiento se mide cuando tú te comparas cómo eras antes y cómo es ahora, cómo el Señor ha venido trabajando en su vida. Esa es la verdadera y la correcta comparación. Capacidades que Dios nos da. El número 6, para terminar, Dios decidió qué capacidad especial te dio. Primera de Corintios 12:1. Dice Primera de Corintios 12:11. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Solo Dios. Porque como Dios es el que necesita que crezca su obra, el Señor es el que sabe cómo tiene que crecer la iglesia. Entonces por eso es el que Él da los dones como Él quiere, a quien Él quiere, porque Él sabe cómo quiere que crezca su iglesia. Y por eso vamos viendo los diferentes dones, diferentes capacidades. Los dones no deben ser buscados. No debes buscar un don, porque son dados por Dios. Son capacidades especiales que el Señor es el único que las da. Entonces no tienes que imitar a otro. No tienes que buscar un don que tú no tienes, que no es el don que Dios te ha dado, porque te vas a frustrar, ¿verdad? Cuando tú te comparas con otros, te frustras, porque sabes que no tienes esas capacidades, no tienes esos dones. Dios te hizo especial. Dios te dio esos dones a ti, exclusivos. Entonces es interesante que no busquemos los dones. Está bueno que
sirvamos en un montón de áreas, pero no busquemos dones, porque el que nos da es el Señor. Los dones son recibidos por parte del Señor y los da a quien Él quiere y como Él quiere, porque Él sabe qué es lo que necesita en el cuerpo de Cristo. El Señor es el que hace la obra en ti y te usa para hacer la obra en otras personas. El Señor es el que trabaja en tu vida, hermano. El Señor es el que se lleva la gloria en tu vida. Antes de servir a otros, primero revisa tu vida. ¿Qué cosas necesitas que el Señor cambie en tu vida? Tienes que orar y tienes que ser honesto delante del Señor en oración y decirle: Señor, cámbiame, estas cosas no están buenas. Gracias por este don que tú me has dado, pero cámbiame. Esos ajustes hay que pedir al Señor, hermano. Y recordemos el pasaje que leímos al principio. El Señor usa lo que no es para avergonzar a los que se creen algo. El Señor nos usa a nosotros, ¿verdad? Pero tenemos que pedirle a Él que haga esos cambios, aún en esos dones especiales que Él nos ha dado. Que los cambios empiecen de adentro hacia afuera. No es que yo quiero ver cambiado o el cambio en los hermanos. Es qué cambio quiero yo ver en mi vida. Y en esa medida voy a servir a los hermanos. O sea, es una vez modificado en el estado que Dios quiere que esté, para poder servir a los hermanos y que la iglesia permanezca unida y sólida. Hemos visto entonces capacidad, habilidad y competencia. Podemos ver, hermanos, que para ser competentes necesitamos desarrollar esas habilidades, pero para desarrollar las habilidades tienen que ser las habilidades correctas, basados en cuál es tu capacidad, cuáles son tus dones, cuáles son los dones que Dios te ha dado. Entonces, la esencia de tu crecimiento no son tus habilidades, no son tus competencias, es la capacidad, son los dones, esas capacidades especiales que Dios te dio. Amén. No son tus habilidades, no son tus competencias. Yo puedo tener muchas competencias profesionales, puedo ser muy habilidoso, pero probablemente no estoy basado en los dones que Dios me ha dado. Y ahí es donde hemos basado el estudio. El Señor es quien te capacita, te da las habilidades y te hace competente para que realices su obra dentro y fuera de la iglesia. Amén, hermanos. Nos llevamos esto y le vamos a pedir al Señor que nos haga entender esto, ¿verdad? Pongámonos de pie para que oremos y le demos gracias a Dios por esta palabra que hemos recibido hoy. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Te rogamos, Señor, que nos hagas entender los dones que nos has dado, que nos uses para tu honra y para tu gloria.